La creencia de la perpetua virginidad de María es sin duda una de las creencias más defendidas por la Iglesia Católica Romana. Esta creencia es uno de los 4 dogmas marianos de la Iglesia Católica, lo que significa que se considera una verdad divinamente revelada, cuya negación es una herejía. Y aunque esta creencia es defendida por la gran mayoría de teólogos católicos, no todos piensan así, ya que hay muchos otros eruditos católicos que creen que verdaderamente Jesús tuvo hermanos, tal como lo comenta el historiador francés Pierre-Antoine Béraim en un capítulo dedicado completamente a analizar si en realidad Jesús tuvo hermanos. Concluye de esta manera: en nuestros días es aceptado por la mayoría de los exegetas protestantes y un número de eminentes exegetas católicos cuya probidad erudita es más fuerte que su alineamiento dogmático. Otra cosa que también debemos aclarar es que antes de Jerónimo los pasajes que nombran a los hermanos de Jesús no se interpretaban como primos. Tal como lo describe el sacerdote y erudito católico Jean-Pierre Lemonon. Además, es obligado constatar que no todos los padres adoptan la misma postura y que la de Jerónimo representa una interpretación nueva con relación a sus predecesores al interpretar a sus hermanos como medios hermanos o primos. Ahora, dejando claro que la creencia de que Jesús tenía hermanos no es solo una creencia de los cristianos protestantes, comencemos. Número 1. Cuando la Biblia usa la palabra hermano en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega adelfo, y esta palabra en el Nuevo Testamento solo se usa para referirse exclusivamente a un hermano de sangre o hermano espiritualmente hablando, nunca se usa para un primo ni un hermanastro. Esto lo confirma el erudito católico romano John Paul Meyer en su libro Un judío marginal. Él dice: en el Nuevo Testamento no existe ni un solo caso donde, indiscutiblemente, hermano signifique primo, ni siquiera hermanastro, mientras que hay abundantes ejemplos donde tiene el sentido de hermano consanguíneo. Por eso, la opinión más plausible desde un punto de vista puramente filológico e histórico es que los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente tales. Número 2. Muchos argumentan que los que la Biblia llama los hermanos de Jesús eran realmente sus primos o hermanastros. Sin embargo, no es así, ya que la Biblia deja muy claro las palabras que se usan para primos o parientes no es la misma que se usa para referirse a hermanos, sino que para primos se usa la palabra nepsios, así como para parientes se usa la palabra singeni. Aún la Enciclopedia del Catolicismo de HarperCollins dice lo siguiente sobre este punto: ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas como sus primos. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre, no como primos o hermanastros. Número 3. Muchas veces suelen confundirse a los hermanos de Jesús con sus apóstoles. Sin embargo, la Biblia claramente hace distinción entre los hermanos de Jesús y sus apóstoles. Algunos ejemplos son: 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas aquí claramente hace una distinción entre los hermanos de Jesús y sus apóstoles. En Hechos 1:13 y 14 dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este pasaje hace una distinción muy clara entre los hermanos de Jesús y los apóstoles, ya que nombra a los dos Santiago, el menor y el mayor, que suelen confundirse normalmente con Santiago el justo, el hermano de Jesús. Otro ejemplo es el siguiente: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Otra cosa que destacar en estos pasajes es que Jesús nunca dice mi primo,
mi prima y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, sino que dice mi hermano, hermana y mi madre para dar a entender que verdaderamente estos son sus hermanos de sangre. Número 4. Las palabras griegas usadas en Mateo 1, 25 donde se traduce, hasta que, para referirse que María y José tuvieron relaciones sexuales es, eosou, y todas las veces que se utiliza esta construcción griega en el Nuevo Testamento, en todas da a entender que hubo un cambio. Algunos ejemplos son, Mateo 18, 34, y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Lucas 13, 21, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. En estos dos pasajes se usa la misma construcción gramatical eosou, y siempre que se usa en el Nuevo Testamento, se usa para referirse que va a haber un cambio. En estos dos casos, uno para salir de la cárcel después de pagar todo lo que debía, otro para usar la masa después de su fermentación. Algunos usan pasajes como Génesis 28:15, Segunda de Samuel 6:23 y Mateo 28:20 donde se usa la palabra hasta que, pero en el pasaje de Génesis se usa eostou, el pasaje de Samuel se usa eostes y en el pasaje de Mateo 28:20 se usa eostes. Ninguno de estos pasajes se usa la misma construcción gramatical, eosou, sino que se usa una distinta, y esta es otro intento fallido para defender lo indefendible. Número 5. La palabra conocer que se usa en Mateo 1, 24 y 25 es la palabra ginosco y es la misma palabra que se usa en Lucas 1:34 cuando María asegura que no había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Miremos los pasajes, Mateo 1:24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El contexto del pasaje habla de que María iba a salir embarazada sin haber tenido relaciones sexuales con nadie, y en estos dos pasajes se usa la misma palabra ginosco. Aún, en el Antiguo Testamento tenemos muchos pasajes que hablan que la palabra conocer para tener relaciones sexuales, se usaba la palabra yada y normalmente se usaba cuando se tenía relaciones sexuales con su cónyuge. Veamos dos pasajes, Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4:17 y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Estos dos pasajes dejan muy claro que la palabra conocer se usa esencialmente cuando se tiene relaciones sexuales. Número 6. Muchas veces se confunden a los hermanos de Jesús con sus apóstoles. Algunos argumentan que Jesús verdaderamente no tuvo hermanos, sino primos porque al pie de la cruz Jesús estaba María la mujer de Cleofás que según era hermana de María, o sea la mamá de Santiago y José. El problema con este argumento es que confunden a Santiago el menor con Santiago el justo y a José con los hermanos de Jesús, pero en la época era común los nombres Santiago, José, Simón y Judas. Santiago el menor era apóstol del Señor y sabemos que los hermanos del Señor eran incrédulos como lo describe el libro de Juan. Porque ni aun sus hermanos creían en él. También sabemos que Santiago el hermano de Jesús se convierte después de ver a Cristo resucitado como lo describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Algunos nombran que Judas se nombra a sí mismo como siervo del Señor y no como su hermano sino como hermano de Santiago, pero eso no prueba nada, sino que este era hermano de Santiago el mayor o el menor. La Iglesia Católica Romana confunde a Santiago el menor, Judas, Simón y José que tres de ellos eran sus apóstoles con sus hermanos. Entonces, como vimos no podemos confundir a los hermanos de Jesús con sus apóstoles, sino que tres de ellos siendo sus apóstoles eran hijos de Zabadeo y hijos de Cleofás y su mujer, no los hermanos de sangre de Jesús que se nombran en Mateo 12 del 46 al 50. Así que claramente estos no son los hermanos del Señor que se mencionan en Mateo 13:55.
Otro dato curioso es que a este Santiago se le llama Santiago el Menor y como se nombran a sus hermanos en Mateo 13:55 denota que Santiago era el mayor de los hermanos de Jesús, ya que Mateo lo nombra de primero. En Juan 19:25 también era muy improbable que María, mujer de Cleofás, fuera hermana de María, ya que en el pasaje de Juan deja ver claramente que eran 4 las mujeres al pie de la cruz y no 3. El pasaje dice así en la Biblia textual: junto a la cruz de Jesús estaban de pie su madre, la hermana de su madre, Miriam, la de Cleofás y Miriam de Magdala. Aquí vemos claro que Santiago y José no eran hijos de la hermana del Señor, sino de María, la mujer de Cleofás. Por otra parte, el historiador Fabio Josefo nombra cómo fue la muerte del hermano de Jesús. Este comentó: pues bien, Ananías, dado su carácter, como creyó disponer de una ocasión pintiparada por haber muerto Festo y encontrarse al vino todavía en camino, instituyó un consejo de jueces, y tras presentar ante él a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley y, así, los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Es por esa razón que no se puede confundir a Santiago el hermano de Jesús con Santiago el Mayor y Santiago el Menor, porque como sabemos, Santiago el Mayor fue decapitado a espada en Jerusalén y Santiago el Menor fue crucificado en Ostraquime, en el Bajo Egipto. Sin embargo, Santiago el hermano del Señor murió apedreado, como lo relata el historiador judío Flavio Josefo. Número 7. La palabra que se usa para llamar a Jesús al nacer es primogénito y no unigénito, denotando que forzadamente después de que María tuvo a Jesús tuvo más hijos, como lo describe el Evangelio de Mateo 13:55. Algunos ejemplos claros son: y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra griega que se usa en estos pasajes es la palabra prototokos, y se usa también en otros pasajes, entre ellos para referirse a Jesús como el primero en poder según el contexto que lo demande, pero siempre hace referencia al primero, no al segundo ni al único, ya que cuando la Biblia hace referencia al único hijo, se usa la palabra monogenes. Algunos pasajes que enseñan esta verdad son: Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos claramente que, aunque Jesús fue el primer hijo de María, es el único Hijo de Dios y primero en poder y gloria. Ahora, si es cierto que la palabra unigénito significa único hijo, ¿por qué Isaac, el hijo de Abraham, es llamado unigénito en Hebreos 11:17? La razón es simple: porque este solo hace referencia a que Isaac era el hijo de la promesa, el único hijo que Dios le prometió a Abraham y a su esposa en su esterilidad. Si lees el contexto te darás cuenta de esto. No cabe duda de que las evidencias apuntan a que Jesús tuvo más hermanos, ya que María dejó de ser virgen al consumar su matrimonio con José. Si este video te ha gustado, déjanos saber tu opinión y dale like a este video, que así YouTube lo recomienda. Dios te bendiga.